días, América Latina. Buenas tardes, España plurinacional. Buenas tardes, Galiza, por decir algo. Buenas tardes, Galiza, por decir algo, efectivamente. El PP ha conservado la mayoría absoluta en la Xunta a pesar del resultado histórico del BNG y de la alta participación. En la otra cara de la moneda, el PSOE ha conseguido su peor dato histórico y Podemos y Sumar quedan fuera del Parlamento gallego, empeorando los resultados de Galicia en Común de 2020. Vox tampoco logró entrar en el Parlamento, lo que sí ha conseguido Democracia Ourensana, la formación localista de derechas que irrumpe en el panorama autonómico con un diputado. De los 75 diputados a elegir, el PP consigue 40 escaños, 2 menos que hace 4 años, pero con un crecimiento de más de 70.000 votos. Con el 99% del voto escrutado, el PP respiraba tranquilo y Alfonso Rueda salía a celebrar los resultados. Hoy Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí, Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. Aquí no queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. Ni más que los demás, ni menos que nadie. Y hoy también hablamos de eso en el resultado electoral. Ayuso no ha desaprovechado la oportunidad en un desayuno informativo que tenía esta mañana para convertir las elecciones gallegas en munición contra Pedro Sánchez. No puedo empezar de una manera más feliz por el gran resultado que ha obtenido Alfonso Rueda y el Partido Popular en las elecciones de ayer. Quedó de la siguiente manera: Feijóo 40, Sánchez 9. Alfonso Rueda es presidente porque lo han elegido los gallegos, mientras que Sánchez es presidente que la gente no eligió. Le han apoyado separatistas, comunistas, el partido de los terroristas, y eso explica muy bien todo lo que está pasando. El BNG ha conseguido un 31% de los votos y 25 diputados, superando en más de 5 puntos porcentuales la cifra histórica del nacionalismo gallego de 1997 con Xosé Manuel Beiras. Pero a pesar de este gran resultado, Ana Pontón no podrá ser presidenta de la Xunta, al menos de momento. Eu creo que o BNG fixo, permitídemo, un campañón, digo con humildade, pero tamén creo que hai que decir as cousas como son, que hai un antes e un despois desta campaña, porque conseguimos tocar moitas fibras neste país e conseguimos que moita xente nos escoitara, nos vira, se ilusionaran, e esa ilusión é clave para todo o que temos que facer no futuro, porque un país non se transforma de un día para outro, e nós o que temos é unha organización sólida, unida, que se ensancha e que está incorporando a moitísimas máis persoas. Temos ilusión, temos forza, e creo que sabemos todos e todas que hai cambios que non son fáciles, pero eso non quere decir que non se vayan a conseguir, e ímolos conseguir no futuro. Estou absolutamente convencida. En el otro lado de la balanza, el PSDG perdió 5 escaños, pasando de 14 a 9, y se queda en el peor dato histórico del socialismo gallego. Ramón Besteiro no será vicepresidente en la Xunta. Non obtivemos os resultados que agradábamos, e debo decirlo así, sin paliativos. O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio, e non o conseguimos. Non o conseguimos polo de agora, porque a cidadanía galega situounos na oposición. Agora, desde o noso compromiso absolutamente inquebrantable con Galicia, como moitas veces dixen, necesitamos consolidar un proxecto que sexa recoñecido entre a cidadanía e que sea unha verdadeira alternativa real e segura, que sin dúbida esa ten o nome do Partido Socialista. Sumar no cumplió tampoco las expectativas que le daban las encuestas y se quedó por debajo del 2% de los votos. Marta Lois, que dimitió de su escaño en el Congreso para darle paso a Íñigo Errejón, se queda fuera de la política institucional. Efectivamente non é unha noite fácil. Os resultados electorais nas eleccións galegas deste 18 de febreiro pois non son os resultados esperados, realmente son os malos resultados, hai que recoñecelo, os malos resultados en paliativos.
Tal vez sumar Galicia neste sentido non foi capaz, neste pouco tempo que tivemos de alcanzar os obxectivos que nos tiñamos, que tiñamos postos por diante. En ese sentido, quero decir que estou sendo honesta, estamos sendo honestas. Sumar Galicia agardaba por outros resultados e, non fomos quen de alcanzar os obxectivos que nos puxéramos por diante. Democracia Orensana, con solo 15.000 votos y 8,87% en la provincia de Ourense, consiguió entrar en el Parlamento gallego, aunque su peso será irrelevante ante la mayoría absoluta del PP. Llevamos casi 40 años, realmente 30 y pico años, con siempre la misma foto, que es Partido Popular, PSOE y BNG, ya digo, con esos vasos comunicantes que había en ciertos años con En Marea. Y es la primera vez que ahora se va a romper eso. Entramos en el Parlamento Democracia Orensana por Ourense y no entra ni Vox, tampoco entra Sumar, tampoco entró en su día cuando estaba en un momento en lo más alto Ciudadanos, o sea que realmente estamos en algo tremendamente histórico y tremendamente meritorio, algo realmente impresionante. La ultraderecha no ha entrado en el Parlamento gallego, el único que se le resiste en toda España. Con un 2,19% de los votos, Abascal salió a reconocer la derrota. Además de no ser un buen resultado para Vox, yo quiero afirmar con contundencia que tampoco es un buen resultado para España. Nosotros no podemos felicitarnos ni podemos felicitar en el día de hoy. Ha perdido el separatismo y su cómplice socialista, pero no mucho. Y no mucho porque ha ganado la estafa política en la que se aplican políticas separatistas de imposición lingüística. Ha ganado la estafa política en la que se aplican políticas izquierdistas y ha ganado la estafa política en la que se condena a muerte a través de la Agenda 2030 y el Pacto Verde al campo, a la pesca y a la industria. Podemos tampoco logró entrar en el Parlamento al obtener solo 3.854 votos, una cifra similar a la de su última consulta interna. Su candidata salió a valorar los resultados. Hicimos una campaña humilde pero generosa, emotiva, emocionante y poniendo toda nuestra fuerza, nuestras pequeñas fuerzas a disposición de esta campaña. Descansó sobre todo en la militancia, una militancia comprometida, muy comprometida, de la que me siento especialmente orgullosa. Las elecciones gallegas dejan algunas lecciones para la izquierda. La primera es que, de forma aún más clara que hace 4 años, las izquierdas estatales no son una opción electoral viable en las elecciones gallegas. La gente que puede votar Podemos o Sumar en unas generales, en unas elecciones gallegas vota BNG, y lo mismo ocurre con buena parte del electorado del PSOE. ¿Buena parte de esos electores volverán a votar a las izquierdas estatales en las elecciones generales y en las europeas? Yo creo que sí. Pero está por ver. Bueno, ¿qué más tenemos, Laura? Cambiamos de tercio y vamos ahora a Bruselas, donde hoy se reúnen el PP y el PSOE con el comisario de Justicia en un segundo encuentro para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva 5 años bloqueado por el PP. Por el PP y también por el PSOE, que nunca ha querido modificar la ley con la mayoría de la investidura para poder renovar el gobierno de los jueces sin el PP. Así es, el caso es que hoy se reúnen por segunda vez tras aceptar el PSOE la mediación de la Comisión Europea. El PP, por su parte, quiere que se pacte también cambiar la ley de Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces sin pasar por el Parlamento. Lo hemos dicho muchas veces, que el PP es facha, pero no es tonto. Si los jueces eligen entre ellos, se asegura todavía más tener controlado el Poder Judicial y además independiza a los jueces de la democracia, casi nada. En fin, esperemos que el PSOE no acepte este chantaje, aunque sería mucho esperar. El PSOE dice que primero se renueve el Consejo General del Poder Judicial y luego ya se verá sobre lo otro que plantea el PP, que es lo mismo que dice el comisario europeo de Justicia. Bueno, pues iremos viendo. Seguimos con la resaca electoral de Galicia, ¿verdad, Laura? Totalmente. El Partido Popular está intentando, como dicen ustedes aquí, arrimar la cebolleta. Laura, no es arrimar la cebolleta, se dice arrimar el ascua a la sardina. Bueno, eso sí es lo mismo. El ascua a su sardina. El PP quiere hacer una lectura estatal de los resultados en Galicia para reforzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que estaba en la cuerda floja y ahora se siente fortalecido, al menos de momento. Cuca Gamarra, en un triple salto, acusa de una cosa y de la contraria.
Eran muy importantes para Galicia, pero también lo eran para España. Y son las primeras elecciones en un nuevo ciclo electoral donde ha quedado claro que este modelo de Pedro Sánchez evidentemente no cuenta con el respaldo de los españoles. Muy bien, muy bien. A pesar de la victoria, ¿habría que hacer alguna autocrítica? Bueno, lo que ha funcionado es que el Partido Socialista ha sido devorado por el independentismo, pero hay algo mucho más fuerte que es la moderación, que es la estabilidad y que es el Partido Popular, y ha ganado de una manera rotunda y ha cosechado su quinta mayoría absoluta. El PSOE ha sido castigado por pactar con los independentistas y el PSOE ha sido devorado por los independentistas. Claro, así seguro que aciertas al final, Cuca. Y si no acierta Cuca, Esperanza Aguirre lo remata. A mí lo más importante de todo, que es el gobierno socialcomunista del PSOE y de Sumar, en toda Galicia ha sacado 9 escaños, 9 del PSOE, 0 de Yoli. Y a pesar de ir a ver al Papa y de mirar la arena de la playa, etcétera. Y eso me parece muy buena noticia, porque quiere decir que el socialismo y sobre todo el socialcomunismo es empobrecedor, y lo saben los gallegos y lo saben todos los españoles. La portavoz del PSOE niega la mayor. No creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados, porque además, en todo caso, lo que parece evidente en un análisis preliminar es que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido, al BNG, que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista. Por tanto, pues bueno, me parece una argumentación que tiene alguna fisura, ¿no?, en ese sentido. Ana Pontón pide no hacer lecturas en clave estatal de las elecciones gallegas y reivindica al BNG. Que hay una Galicia que está ahí con ganas, con ilusión, que es toda esa Galicia que se aglutina en torno al BNG, y vamos a seguir trabajando durante estos 4 años, porque es evidente que esto es un proceso electoral, la vida sigue, nosotros estamos aquí con mucha fuerza, compartimos la decepción de no ser capaces de llegar a poner en marcha un nuevo proyecto, pero creo que hay un cambio de ciclo en Galicia evidente. Vox ha echado la culpa al PP de no haber logrado representación en el Parlamento Autonómico. Combatir al separatismo de frente con todas las de la ley. Luego, evidentemente, que es una buena noticia que el BNG no gobierne en Galicia. Faltaría más. El problema es que el BNG haya crecido en número de votos por culpa de que el Partido Popular y el Partido Socialista permanentemente están blanqueando al nacionalismo. Porque se apoyan en el nacionalismo cuando tienen que llegar al poder, por ejemplo. Y hay que trasladar ese mensaje de que distancia infinita con el nacionalismo. Y eso es lo que echamos en falta del Partido Popular, que nosotros, sin ninguna duda, vamos a denunciar como uno de los grandes males que tiene España, que es... Ernest Urtasun ha dicho que a pesar de los resultados en Galicia, Sumar tiene mucho futuro. Pues fue una noche difícil, evidentemente, porque no esperábamos otro resultado y porque no hemos sido capaces, en nuestro primer intento, porque es la primera vez que nos presentábamos, de entrar en el Parlamento gallego. Por lo tanto, miren, el resultado es malo, no vamos a rehuir responsabilidades ni a buscar ninguna excusa, como se hace a veces en política, que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones. Podemos asume su mal resultado y se ha puesto deberes. Toca trabajar para movilizar a la gente, toca seguir poniendo en pie, como digo, esa izquierda transformadora. Evidentemente tenemos que hacer una reflexión y tenemos que acertar con un mensaje que consiga motivar, que consiga ilusionar y que consiga que la ciudadanía vaya a las urnas a votar a Podemos, a votar esa izquierda transformadora que sea capaz de mejorar la vida de la gente. Y luego tenemos a García Page, que juega en el PSOE, pero mete goles para el PP, ¿verdad? ¿Es así? Y hasta para Vox si hace falta. Muy claro es que si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y una especie de, seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont, ¿no? Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Luego me alegro que no haya ganado Puigdemont. Quizás soy un romántico, pero la lealtad es una de las mayores virtudes humanas y la deslealtad y el oportunismo solo señalan la miseria ética y moral de quien lo practica. Esquerra y Bildu han aprovechado también el resultado del BNG para arrimarlo a sus intereses. Entendemos pues, que
que el resultado no es suficiente y que habrá que seguir trabajando para que el proyecto del BNG y este proyecto soberanista, este proyecto de izquierdas, pues alcance el resultado necesario para poder gobernar en Galicia. Y cuando la gente se pregunta ¿y cuáles son las naciones en el Estado? Miren los parlamentos. Miren los parlamentos. Hay 3 parlamentos, 4 parlamentos. Desgraciadamente, porque los vascos del sur tenemos 2, que son diferentes al resto. Es un ejercicio de matemática política, de aritmética política. El Parlamento gallego es diferente. ¿Por qué? Porque la alternativa es izquierda soberanista. El Parlamento de los 3 territorios, exactamente igual. En el Parlamento de Nafarroa-Garaya, la izquierda independentista va creciendo. Ocurre lo mismo en Galicia. ¿Qué más hay que explicar? Bueno, han llegado ya a un acuerdo el PP y el PSOE en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿o no es así? Nada, no ha habido suerte en esta segunda reunión, así que habrá que esperar a que la siguiente cita, que será en marzo y probablemente puede que sea la última. La falta de acuerdo está donde estaba. El PP se aviene a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial si el PSOE acepta reformar la ley de Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces. El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha pedido al PSOE que deje de creer en los Reyes Magos. En esa negociación, por llamarla así, se constató que la estrategia del Partido Socialista de tender una y otra vez la mano al Partido Popular para la renovación del órgano de los jueces es errónea y estéril. Es errónea porque cumplir la Constitución y renovar el órgano de los jueces no es opcional, es lo que marca la ley. Y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley y la Constitución. Y es estéril porque el Partido Popular no tiene ninguna intención de dar su... Hoy abrimos con el campo, pero no con los dueños de los tractores, sino con las trabajadoras que crean la riqueza y como premio les pagan con explotación. Así es, Pablo. La Policía Nacional ha liberado a 21 trabajadoras en Sevilla que han sido víctimas de explotación laboral. Diría más, han sido víctimas de esclavitud en pleno siglo XXI. A esas trabajadoras del campo, todas ellas migrantes, las tuvieron sin poder beber ni comer mientras las tenían trabajando a destajo. Una de ellas incluso sufrió un aborto fruto de la violencia infringida por empresarios del campo. Fruto de esta operación policial han sido detenidos 15 empresarios del campo. Llamarlos empresarios es deshonrar a los empresarios. Son esclavistas, explotadores, mala gente que ojalá vean caer encima de sí mismos todo el peso de la ley. Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos en el Parlamento andaluz, ha pedido a la Junta que deje de mirar para otro lado. Este asunto no es nuevo. Muchas veces nos hemos enterado ya que han incendiado el lugar donde viven, hemos oído de violaciones, hemos oído de la situación en la que ejercen su labor las temporeras del campo. Por tanto, exigimos al señor Moreno Bonilla que ponga en el centro este tema, que lo ponga en su agenda, que hable de él, que no lo invisibilice y que proteja el derecho y las libertades de los trabajadores del campo. La policía ha convocado una rueda de prensa donde ampliará datos sobre esta operación. Se lo contaremos mañana. Bueno, mientras llega esa rueda de prensa vamos a hablar con Pedro Echevarría, director de la revista Mar de Onuba de Huelva, uno de los pocos medios que hacen seguimiento de la situación que sufren las temporeras de la fresa y del estado de impunidad del que gozan muchos de los esclavistas del lobby de los frutos rojos en la provincia. Muchísimas gracias por atender a Noticias Básicas. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Perico, llamadme Perico, por favor. De acuerdo, Perico. Perico, cuéntanos, ¿qué datos nos puedes dar sobre esta operación? Pues a la espera de que se produzca la rueda de prensa, poco más de lo que realmente se ha conocido. El dato principal para mí es que la constatación de que algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo sigue ocurriendo. Es decir, en los últimos 5 años han sido ya enésimas las redes de trata que se han desmantelado, algunas francamente grandes. Hay que recordar, por ejemplo, en el año 2019 la operación Euroforce, que movilizó a más de 300 agentes de la policía y 2 helicópteros de la Guardia Civil y 2 helicópteros para desmantelar una red en la que se rescató a más de 100 personas que vivían en situación de esclavitud, ¿no? Es decir, y esto es una realidad palpable que viene ocurriendo. Hay redes de trata que captan a personas que no están en situación regular en España, que se convierten en mano de obra más barata y no cotizada, ¿no?, para empresarios agrícolas. Eso es una realidad y negarla es absurdo. Pero lo más grave de todo esto, en cualquier caso, es que las situaciones de semiesclavitud que se describen cuando se desmonta una de estas redes de trata
son análogas a las que viven algunas personas que están trabajando en España de forma legal, que son las mujeres que vienen de Marruecos contratadas en origen, donde estos mismos días estamos llevando el caso, por ejemplo, de una trabajadora que ha tenido una lesión en la rodilla y ha permanecido aislada durante más de 10 días sin recibir asistencia médica hasta que los medios de comunicación y los sindicatos y los colectivos de migrantes se han enterado y presionando a la patronal Asaja se ha conseguido que tenga asistencia médica. Sin embargo, pues cuando ya parecía que se regulaban las cosas, la empresa lleva a la trabajadora a una mutua privada, FREMAP, donde sin intérprete, ¿no? Y con una prueba de rayos X que no sirve para valorar una lesión de las partes blandas de una rodilla y saber si hay dolor y qué lo ha causado, ¿no? Ha determinado que no hay accidente laboral, que no hay enfermedad profesional y que la trabajadora está en condiciones de trabajar. Ayer por la noche le seguía doliendo. Esta mañana se ha incorporado al trabajo por miedo a que la despidan. Perico, tú diriges la revista Mar de Onuba, que es uno de los poquitos medios de comunicación que se atreve a informar de esto en Andalucía. ¿Por qué este tipo de situaciones se denuncian tan poco y tienen tan poca visibilidad en los medios de comunicación, especialmente en los medios de comunicación andaluces y de la provincia de Huelva? Pues te voy a decir, nosotros en la mardeonuba.es hicimos una apuesta por darle cobertura a estas cosas porque están sucediendo y porque las estamos viendo, porque hablamos con los protagonistas. El por qué los otros medios no lo hacen, pues yo no puedo responder porque un editor decide a qué noticia le da una cobertura a otra. Te puedo garantizar que mis compañeros de profesión y oficio de Huelva tienen tanto interés como yo en las situaciones estas, y que si sus medios no le dan mayor cobertura a los temas, no es un problema personal del profesional, sino de las empresas, ¿no?, que los contratan. Eso por un lado. Luego por otro, es decir, hay una máxima extendida, muy bien trabajada por el lobby patronal, que apunta a que cada vez que una información de estas se publica, tiene un efecto multiplicador muy negativo, sobre todo en el mercado europeo, donde se exporta prácticamente toda la producción de frutos rojos de Huelva, ¿no? Es decir, y que entonces a esto que denominan casos aislados conviene no darle mucha cobertura porque el daño al sector que no está aislado y que no tiene estos casos, y hay mucho que decir al respecto, ¿no? Es decir, se ve dañado. Y entonces es mejor pues que esto se arregle por las vías normales, los tribunales, la inspección de trabajo, la Guardia Civil, lo que sea, pero que no llegue a los medios porque realmente un caso aislado hace demasiado daño a un sector tan poderoso que maneja más de 1.000 millones de euros de facturación todos los años. Perico Echevarría, director de la revista Mar de Onuba de Huelva, muchísimas gracias por atender a Noticias Básicas y felicidades por el trabajo mediático que estáis haciendo y que además nos ha ayudado mucho a nosotros a preparar todo esto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros por sumaros a la cobertura a todo este tema que merece más atención y necesita mucho seguimiento y apoyo popular, sobre todo para que no deje de ocurrir de una vez. ¿Ya ha vuelto Pedro Sánchez de Marruecos? Sí, esta noche nuestro presi ha dormido en Moncloa después de un viaje express en el que Pedro Sánchez se ha humillado un poquito más si cabe ante el rey de Marruecos. Los objetivos del viaje básicamente eran 3. La más importante era cerrar los negocios para multinacionales españolas que se van a encargar de construir las infraestructuras que necesita Marruecos para el Mundial de 2030. Otro objetivo era que Sánchez confirmara de nuevo su apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara, que pasa por el no reconocimiento del derecho a autodeterminación de la antigua colonia española y cambiar así la postura histórica de España. Una decisión que ni ha sido debatida jamás en el Consejo de Ministros ni tampoco votada en el Congreso de los Diputados. Por eso, más que una decisión de España, podríamos decir que es una decisión unilateral del PSOE. Y el tercer objetivo, no menos importante, es que Marruecos vuelva a abrir las aduanas de Ceuta y Melilla para favorecer el tránsito entre los enclaves españoles y el país alauita. Pero sobre esto, dice Mohamed VI, que despacito. De todo ello he hablado, lógicamente, hoy también con el jefe de gobierno de Marruecos y con representantes de su gobierno. Y en otras áreas debemos seguir trabajando sin interrupción. Una de ellas, lógicamente, es la normalización aduanera, parte esencial de nuestra agenda bilateral. En 2023 completamos con éxito las pruebas necesarias y por parte española todo está listo para empezar la cooperación regular en las aduanas de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. El jefe de gobierno, Ayanuch, me ha asegurado que tan pronto como se completen los preparativos en la parte marroquí, vamos a poder empezar. Y quisiera... Mientras Sánchez estaba en Marruecos, saltó la noticia de la detención del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos por haber cobrado comisiones valiéndose de su cargo con la compra de material sanitario durante la pandemia. Ábalos habló de ello en los pasillos del Congreso. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no?
me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. El Partido Popular está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata. Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero lo que es, no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Coll? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe, por cierto. Hay una cosa en la que tiene razón Ábalos. Le pregunta a una periodista, ¿se desvincula usted? Claro, ¿cómo se va a desvincular si Ábalos no está vinculado en la investigación policial? En fin, tirón de orejas al periodismo patrio. Pedro Sánchez habló de ello desde Marruecos. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España. El PP ha encontrado otro filón para hacerle oposición a Sánchez. La sociedad española estaba sufriendo. La sociedad española afrontaba una pandemia. Y tenemos hoy constancia por detenciones que dentro del gobierno de Pedro Sánchez hay quien aprovechaba todo esto para lucrarse. Esas detenciones necesitan explicaciones y esas explicaciones deben de ser inmediatas. Explicaciones y también responsabilidades. Y como les decía, si el cese del ministro Ábalos por parte de Pedro Sánchez estaba vinculado al conocimiento de estas actuaciones. Porque si es así, evidentemente, no solo debió de ser cesado como ministro, sino también debió de ser apartado de la política española. Ahora no. Cuca Gamarra se quería poner estupenda, pero Pedro Sánchez le hizo un recordatorio. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los... Desde las filas de Sumar también hablaron esta mañana sobre el asunto. Terribles, muy graves. Por lo que estamos conociendo, se trata de otro caso, porque no es el primero, de alguien, esto sí se confirmara, digamos, que presuntamente, en un momento en el que toda España tiene miedo, en un momento en el que toda España lo está pasando mal y se está muriendo mucha gente, y por tanto, por la necesidad de urgencia, se relajan los controles públicos en la compraventa, en este caso de mascarillas, lo habría aprovechado para lucrarse. Eso es infame. Como no podría ser de otra manera, empezamos hoy mandando un fuerte abrazo a toda la ciudad de Valencia y a los bomberos, policías y personal sanitario que trabajan en estos momentos en el terrible incendio que ha arrasado con un edificio de 14 plantas en el barrio Nou Campanar. Una tragedia en la que hasta ahora se cuentan 4 personas fallecidas y 14 desaparecidos y 15 heridos fuera de peligro. Un abrazo inmenso de solidaridad a todo el pueblo valenciano. Empezamos el último Noticias Básicas de esta semana con la sentencia sobre el exfutbolista de Barcelona, Dani Alves, una sentencia que ha puesto el consentimiento en el centro y que marca un antes y un después en la forma de juzgar las violencias sexuales. Como dijimos ayer de manera muy breve, la sentencia condena a 4 años y medio de cárcel a Dani Alves por violar a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha considerado probado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para dar por probada la violación. No obstante, la condena está por debajo de los 9 años de prisión que pedía la Fiscalía y de los 12 que solicitaba la defensa de la víctima. Eso es, el tribunal ha considerado que la entrega cuenta de 150.000 euros por Dani Alves para que le fuera entregada a la víctima, con independencia del resultado del juicio, expresa una voluntad reparadora. A pesar de que la madre del agresor ha difundido vídeos de la víctima, esto ni se considera. Y también me pregunto, ¿y si el agresor no tiene dinero para pagar 150.000 euros, qué pasa? Porque a ver si en esto va a haber un poquito de clasismo, de considerar que si un rico paga ya se considera reparada la víctima. Sobre esto mismo habló Esther García, la abogada de la víctima, tras conocerse la sentencia.
Quiero empezar diciendo que para nosotros la sentencia ha venido a acreditar la verdad de nuestra clienta, lo que todos sabíamos desde el principio, que decía la verdad. Se ha condenado por un delito de agresión sexual con el uso de fuerza, delito de agresión sexual y un delito de lesiones. Sí que es cierto que nos ha sorprendido de alguna manera, ¿no?, que el apartado de hechos probados, que relata los hechos con muchísima dureza, ¿no?, y con la gravedad que ello comporta, haya establecido una pena para nosotros mínima y que con todos los respetos no se legitima ni se puede legitimar con la última reforma del Código Penal que ha habido en esta materia, ¿no?, con la denominada ley del solo sí es sí. Nos preocupa un poco que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas que puedan tener una capacidad económica importante puedan ver reducida su pena si pueden consignar, ¿no?, una cantidad importante de indemnización. De todos modos, la abogada considera que la sentencia es un éxito. Está satisfecha. Se inició el procedimiento diciendo no me van a creer, no quiero denunciar, no me van a creer. Y sus palabras han sido, al recibir la sentencia, por fin me han creído. Y para mí esto es un éxito personal de ella especialmente. Quiero transmitir también el mensaje de que los protocolos funcionan. Quiero agradecer el trato dispensado a mi clienta por parte de Mossos d'Esquadra, del personal del Clínic, de Fiscalía, del sistema judicial en general. También nos ha pedido algo muy importante a los medios de comunicación. Que por favor el tratamiento que se haga de la información en cualquier delito de agresión sexual y en concreto en este caso pues sea con el máximo rigor. Es difícil para una víctima recuperarse cuando escucha noticias cada mes durante un año, cosas noticiables, cosas noticiables, opiniones, hipótesis. No sabéis lo que pasa por la mente de cualquier víctima de violencia sexual, no solo de esta, y por eso pido que hagan por favor un ejercicio de responsabilidad cuando se trate a nivel mediático este tipo de delitos. El PP, tirando de bulos una vez más, se ha apuntado a afirmar que la ley solo sí es sí ha beneficiado a Dani Alves. Hoy hemos visto de nuevo cómo la ley del solo sí es sí ha beneficiado de nuevo esa ley de Sánchez a un agresor sexual. En este caso que queremos hablar de él porque es un caso muy mediático que todos hemos seguido de cerca y en el que hemos visto que de nuevo se beneficia a un agresor sexual de una rebaja de condenas gracias a esa ley del solo sí es sí de Pedro Sánchez. Tenemos con nosotras a la jueza Vicky Rosell desde Las Palmas de Gran Canaria, que además de jueza fue delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por estar con nosotras en Noticias Básicas. Hola, gracias a vosotras. El Partido Popular, Vox y otros grupos antifeministas están intentando difundir que con la ley anterior la pena a Dani Alves hubiera sido mayor. ¿Es esta una buena sentencia? Bueno, a mí me crea, digamos, un sentimiento encontrado. La condena en sí es positiva y la sentencia, sobre todo en su inicio, es muy pedagógica. O sea, dice que hay violencia, pero que si no la hubiera sería agresión sexual por falta de consentimiento. E incluso explica ante los argumentos de la defensa sobre los actos previos de la víctima, que es un clásico en los prejuicios de la justicia patriarcal, explica que aunque bailes, abraces o incluso haya tocamientos, no aceptando una penetración posterior que al ser inconsentida es agresión sexual con o sin violencia. En eso es una buena noticia y de hecho esto ha trasladado la abogada que ha dicho la víctima, que está satisfecha porque la han creído y porque él es un agresor sexual. La otra cara de la moneda, la cara triste, es realmente la bajada de pena que ha supuesto, que, como ha dicho la propia abogada de la víctima, no tiene nada que ver con el cambio legal. Dijo ayer en Televisión Española que en 20 años de acusar en parte de víctimas de violencia sexual, o sea, defenderlas en juicio, era la más baja que habían recibido. Y yo... Bueno, a algún jurista en X y a algunos otros en privado, los que están diciendo que antes era más pena, les he pedido a todos un ejemplo de un condenado en una situación similar a 6 años o a 4, que no haya sido
impune y todavía deben estar buscándolo, porque la realidad, o sea, la teoría eran 6 años, pero las penas con mínimos y máximos muy altos al final crean un efecto paradójico de huida del derecho penal, que es que combate el feminismo, que prefiere penas más reales y otro tipo de penas, en particular para mí los 9 años y medio de inhabilitación para trabajar con menores, que en este caso, igual que en el Arandina, será no entrenar, será no hacer incluso exhibiciones gratuitas de fútbol con menores, y eso creo que nos importa más a todas porque nos protege no solo a la víctima, sino a todas las demás y a nuestras niñas y niños, y también les importa más a ellos, a los agresores. Estamos escuchando mucho que esta sentencia marca un antes y un después en la forma de juzgar las violencias sexuales, como lo acabas de decir tú también. ¿Qué hechos novedosos tiene? Creo que lo importante del impacto de la ley de solo sí es sí en este proceso y sobre todo en esta víctima, en esta superviviente de violencia sexual, ha ocurrido desde el inicio, desde antes de la sentencia, y ha culminado con la sentencia, y ya veremos si con los recursos se arreglan un poco sus puntos débiles, que esperemos que sí. Fue desde la denuncia. Todas sabemos que si no encontramos otro caso similar no es porque nadie crea que no ha sucedido, sino porque no se ha denunciado o no ha llegado a juicio o no ha llegado a sentencia. Es decir, estamos comparando no con una pena anterior, sino con la impunidad anterior. Pero es que la denuncia que antes no se habría hecho es algo de esta sociedad que apoya este feminismo, que ha luchado, este Estado que te dice a través de las leyes y de las políticas públicas: yo sí te creo, hermana. Está el protocolo de las discotecas, fue esencial en este caso. Al final la violencia se ha demostrado por el camarero que curó una herida ex situ, más que por el informe forense, que nunca puede asegurar la data de un arañazo, de una erosión. Después el acompañamiento desde el minuto 1, psicólogas especializadas de una asociación feminista, unidad especializada de los Mossos d'Esquadra, una víctima que no va al juicio sola, va empoderada, va acompañada, y esto incide en la prosperabilidad del testimonio. Esa ley de solo sí es sí que prohibió dar datos, difundir datos de las víctimas de violencias sexuales, y limitó muy tajantemente las preguntas en juicio sobre su vida sexual o íntima anterior, salvo que excepcionalmente se admitan por el presidente o la presidenta del tribunal. Ha cambiado la regla general y la excepción hasta que por fin llegamos a sentencia, y al menos hay una condena de algo que todas sabemos que hace unos años jamás se habría denunciado. Si una muchacha de 23 años entra después de bailar y de tocamientos o al baño con un millonario de 40 años, no se habría denunciado, como tampoco el beso forzado a Jenny Hermoso, como tantas cosas que estamos viendo más sencillas, sin gente famosa. El otro día una chica de 14 años en una guagua interurbana de Cartagena a Madrid dijo que el acompañante de asiento, también de unos 40, la había tocado, y hasta el conductor y la familia le estaban esperando cuando llegó a Madrid, ¿no? A Méndez Álvaro. Es importante todo esto que nos has contado. Muchas gracias, Vicky, por entrar en Noticias Básicas y por ser nuestra jueza feminista de guardia. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Laura.